Buenos días, cubanos. Cubanos de todas partes del mundo. Aquí estoy de nuevo con mi catarsis en este espacio de libertad, diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que busco, lo que supongo que debe ser correcto, que debe ser justicia y que debe ser derecho. Le doy gracias a Dios por un nuevo día, un poco más fresco. Ayer el llanto del cielo por el beso imposible de la tierra se hizo sentir, no mucho, pero fue una lluvia refrescante. Y le doy gracias a Dios por este nuevo día, como siempre lo hago. Y aquí estamos en este espacio desagradable para unos, sobre todo para los que gobiernan, para otros agradable y para otros un poco así como envidiosos. Pero ese es el mundo y esos somos los seres humanos pecaminosos. Aquí estamos. Siempre digo estamos porque yo supongo que Dios esté cerca, pero que también esta palabra la sienten muchos cubanos que no se atreven a decirlas. Yo hablo con el alma, con las dos almas, la del pecho y la del medio. Ah, no, la del medio. No, no quiero ser grosero. Y aquí estamos para hablar sobre lo que entendemos por verdad. Está escrito en la palabra. Solo la verdad os hará libre. Y en esta catarsis de hoy quiero resaltar varias noticias que he podido conocer en las últimas semanas. La primera es la apertura de la Western Union. Otra vez los Estados Unidos vuelven a manipular al pueblo de Cuba. Abrieron la Western Union. Le abrieron uno de los canales para el sustento, pero no del pueblo, sino de la dictadura, que se sostiene del pueblo. Y de todas estas maniobras que en nombre del pueblo perjudican al pueblo. 65 años de maniobras políticas entre los Estados Unidos, un gobierno democrático, y la dictadura cubana. 2019, 2018, el descontento se había incrementado, la presión social se había expandido a todos los niveles de la sociedad y viene la administración Biden y absorbe todo ese descontento. Aprovecha para sacarle partido e ingresar una fuerza de trabajo muy útil a los Estados Unidos. Una fuerza de trabajo que es mi pueblo, de mi nación, de mi país, de mi Cuba. Y ahora la Western Union abierta. Solo el descontento y sabiéndolo encauzar una oposición compacta hacia el gobierno, una oposición instructiva a la nación, en valores, en patriotismo, puede condicionar al régimen, ponerles condiciones para que cambie o se vaya del poder. Aquellos que piensan como políticos, como personas sensatas, olvídense de que el pueblo de Cuba va a reaccionar por valores, por patriotismo, por dignidad, por honor, por honestidad, por vergüenza. No. Todo eso Fidel Castro y el castrocomunismo se encargó de sepultarlo, de lanzarlo a las aguas albañales de las ciudades. Solo las necesidades convertidas en descontento han hecho y van a hacer reaccionar a la nación cubana para un cambio de régimen. Bueno, no un cambio de régimen, cambiar de un régimen totalitario, dictatorial, a un gobierno democrático y conformar una república. Primero, parte del descontento fue absorbido por la emigración, por la huida, por esas manipulaciones políticas de los Estados Unidos, donde absorbieron parte del descontento
para regresarlo contento a la isla. Y ahora la Western Union, los que quedaron aquí descontentos, van a quedar bastante satisfechos. Pero además tiene la dictadura un nuevo canal de sustento. Todo lo que entra por la Western Union va a parar a manos del régimen, porque el régimen tiene control absoluto de todo lo que entra a este país, sea en productos o en dinero efectivo, en dólar americano. Y aquí tenemos esta gran apertura. Claro, en Cuba, y la mayor parte del cubano, como no tiene dignidad, acepta esas migajas, acepta esas aperturas. Cuando Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia, desposeyó a todo el cubano de medios propios de subsistencia. Y esa es la ventaja que aún tiene, que cuando hay demasiado descontento, da un poquito de lo que tenía el pueblo antes de 1959, de lo que él le había quitado. Y ahí amortigua un poco también la inconformidad. Pero no solo eso, tenemos en estos días, Cuba ha sido quitada de la lista de los países que no hacen nada para quitar, o en contra del terrorismo. Y entonces los noticieros, las grandes cadenas noticiosas de los Estados Unidos, quieren cubrir esa politiquería con que, bueno, fue quitada de esta lista, pero no fue quitada de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. ¿Cuál es la diferencia? Ya abrieron el camino. Antes que la administración Biden termine, Cuba es quitada de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Pero todo no queda ahí. Ahora hay una inventiva más en proceso con relación a la emigración, el tráfico de personas, desde luego, sobre todo de cubanos. Y bueno, tenemos eso en camino ya. De esto que estoy hablando, esto es además de las MIPYMES que siguen el proceso de comercio con los Estados Unidos, comercio independiente, de empresarios privados. En Cuba no hay ningún empresario privado. Nada es privado. Todo está en control del poder y sirve para sostener el poder. Vamos a dejarnos de cuentos y de politiquería. Eso lo saben los Estados Unidos, lo conoce todo el exilio de Miami y no hay que ser o tener cultura política universitaria para percatarse de eso. Solo hay que tener vergüenza y dignidad. Entonces, entre las MIPYMES, la apertura de la Western Union, la erradicación de Cuba de los países que o que no hacen nada o que patrocinan el terrorismo, porque el próximo paso es ese, quitar a Cuba de los países que patrocinan el terrorismo. No importa que aquí haya un gobierno de terror, ni que se gobierne con el terror. No importa, eso no tiene que ver, porque realmente a los Estados Unidos le ha sido un negocio que en Cuba haya una dictadura. Un negocio donde siempre han ganado. ¿Quién ha perdido? El poder. El régimen tampoco ha perdido. Ellos han disfrutado de las mieles del poder. Pero el pueblo de Cuba sí ha perdido. Sometido durante 65 años a la ignominia, a la explotación, al sacrificio, con toda indolencia. Después de todo esto, ¿qué le queda a la Unión Europea? Que últimamente había mantenido una posición un poquito más correcta, más justa, hacia el pueblo de Cuba, hacia el verdadero pueblo de Cuba, más respetuosa. ¿Qué le queda? Seguir nuevamente a los Estados Unidos. Esas son dos noticias de importancia. Tenemos una tercera noticia de importancia, y todas estas noticias de las cuales estoy hablando
definen sobre la democracia en Cuba. No es que influyan, están definiendo sobre la instauración de un régimen democrático dentro de la nación cubana, impidiendo constantemente que se concrete una fuerza opositora aquí, capaz de condicionar al régimen y transformar a Cuba en una república. Pero además, todas se utiliza el nombre del pueblo, pero todas están en contra del pueblo, porque de toda esta politiquería, el pueblo realmente es el que sufre las consecuencias. ¿Quiénes son los que emigran? Gente del pueblo. ¿Quiénes son los que están agobiados con las penurias y las necesidades? Gente del pueblo. ¿Quiénes son los que tienen que pasarse el día luchando para darle un poquito de comida a sus hijos? Gente del pueblo. ¿Quiénes son los atormentados, los que no tienen medicamentos, los que no tienen corriente, los que no tienen vivienda? Gente del pueblo. ¿Quiénes son las víctimas? Gente del pueblo. Pero todos ellos actúan de un lado y del otro en nombre del pueblo. Oye, si todo es en beneficio para el pueblo, ¿por qué el pueblo está tan sacrificado? ¿Por qué tiene tantas necesidades? Y tenemos una tercera noticia. Oficiales cubanos visitan el aeropuerto de Miami. ¿Qué fueron a hacer ahí? En nombre del pueblo también. Van a entregarle la administración del aeropuerto al régimen castrocomunista. No entiendo. Además de toda la penetración que ha hecho el castrocomunismo en los Estados Unidos, ahora le están permitiendo legalmente esta intromisión. ¿A qué fueron estos altos oficiales del gobierno? Porque no importa que haya ido un aparente trabajador del aeropuerto. Ese no es un aparente trabajador del aeropuerto. Eso es un hombre preparado por la contrainteligencia cubana. Pero lo que yo me quedo asombrado, de verdad lo que me asombra es que el exilio en Miami, que es todo Miami, permita esto abiertamente. Bueno, y como yo estoy acá en un espacio libre diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero y lo que me sale del alma, del pecho y de la otra alma, yo voy a tratar de enfocarme sobre ese pensamiento. ¿Está negociando el gobierno de los Estados Unidos con la dictadura cubana? Ya abiertamente. Esa es una pregunta que la dejo para que ustedes la respondan. Otra de las noticias que he tenido a mi alcance y declarada por el mismo gobierno cubano es la implicación de 70 individuos en un hecho de corrupción en el puerto de Santiago de Cuba. 70 que pueden llegar a 700. Porque esos hechos de corrupción de tales envergaduras, cuando comienzas a investigar, implicados, no son solo 70. 70 es el núcleo de esa mafia, que aseguro que de esos 70, para ser consecuente, 20 son militantes del Partido o de la Juventud. 20 son revolucionarios. 20 son los mejores en el CDR. 20 son los que más critican a la oposición, a la sociedad civil opositora. 20 tienen el mejor abad comunista y están dispuestos a dar la vida por la revolución. En el puerto de Santiago hay 70 implicados. En el puerto de Cienfuegos, ¿cuántos habrá implicado? En el puerto de La Habana,
que se desvían camiones de mercancía, pero todo eso es autorizado por el Estado. ¿Cuántos negocios supuestamente privados existen en la calle? Donde se vende de todo. Por mi cuadra pasan vendiendo arroz de importación. Sales en cualquier lugar en La Habana, te venden lo mismo arroz que por ahí para allá. ¿Cuántas cosas más? Todo está ahí en la bolsa negra. Cuba entera es una bolsa negra, permitida por el gobierno. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Si Fidel Castro, cuando entró robando. Fidel Castro y todo lo que lo seguían. Se apropiaron de casas, de carros, de todo que no era de ellos. ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, olvidando eso un poco y yéndonos al orden social en estos momentos en Cuba. ¿Qué ha incrementado la corrupción? La falta de control de los supuestos negocios privados. Todos se nutren de la bolsa negra. Dije todo, pero toda regla tiene su excepción. ¿Y qué hace la policía? ¿Qué hacen los órganos de justicia? Bueno, sí, a veces dar un ejemplo como este, para que el pueblo crea que se está haciendo algo en contra de la corrupción. Lo demás, mira, sí, perseguir a Agustín López por hacer una convocatoria pacífica para el malecón, ahí sí están todas las fuerzas represivas, hay carros de policía. Quiero que sepa, se utilizaron en mí en esos 2 días, esas 36 horas que me tuvieron secuestrado, no arrestado, porque no aparezco asentado en ninguna de las estaciones de policía que me llevaron. Secuestrado. Para eso sí, un poco que me estaba riendo de que, bueno, los carros optaron por poner carros de policía en el traslado de la mercancía. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que haya tanta falta de responsabilidad, de esa responsabilidad que he visto en cada cartel puesto en todas las estaciones de policía por las que he cruzado en la ciudad de La Habana, que han sido casi todas. Pensamientos de Fidel, de Raúl, responsabilidad, respeto. ¡Coño! Y eso existe dentro de las instituciones castrocomunistas. Y entonces me burlaba yo un poco de esos autos patrullas que iban custodiando los camiones cargados de mercancía. Que hayamos llegado hasta eso. Pero ellos también se embarran. Hace años me confiesa un amigo que era el que le entregaba el dinero al jefe sector de toda esta zona acá, proveniente de los negocios supuestamente particulares, para que ejercieran el libre albedrío con la materia prima que utilizaban. Miles de pesos eran entregados a ese jefe sector de policía. Pero no es solo a ese. Decenas existen así. En Cuba solo existe un sistema judicial agresivo que aplica la ley más que la ley contra los pensadores diferentes, que no tienen personalidad jurídica, que prácticamente no existen como ciudadanos de nuestra nación. ¿Qué harán ahora? ¿Continuarán por los demás puertos? ¿En verdad profundizarán la lucha contra la corrupción, que es la más que produce la carestía de los productos? ¿O entenderán
que si aplican las medidas y las leyes vigentes contra la corrupción, esa masa corrupta puede volverse en contra del gobierno y por eso hay que permitirla. Porque aseguro y demuestro la extensión de la corrupción acá, dentro de la nación cubana, ha provenido del seno del Estado. Como dijo Montesquieu en El espíritu de las leyes, los perjuicios en un Estado solo se generalizan si emergen o salen del centro del Estado que conforma esa sociedad. La próxima marcha incluiremos ese aspecto contra la corrupción. Y para el cubano que no cree en lo que digo, que analice todos los hechos corruptos de 1959 hasta esta fecha, incrementados últimamente, porque ya la corrupción es generalizada. Al haber una decadencia de valores, la corrupción se desenfrena. Y a todos los órganos judiciales, a todas esas organizaciones represoras, como el MININ, la policía, la seguridad del Estado, les recomiendo que ejerzan esos mismos cartelitos que tienen ellos dentro de las estaciones de policía. ¡Viva la libertad!